abogado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Único de Madrid y soy un poco que da soporte a la corte arbitral de este colegio. Y a mi lado está Beatriz Rodríguez de la Flor, que es arquitecto técnico, mediadora y árbitro y experta en mediación. Seguramente hoy la parte más interesante sea la de los distintos medios de resolución de conflictos o ADRs, que va a presentar Beatriz. Y yo os voy a hablar un poquito de la corte de arbitraje que tenemos en el colegio y que, digamos, es lo que funciona de manera más habitual porque es lo más conocido, ¿no? La mayoría de la gente sabe lo que es un arbitraje, pero no sabe lo que es una mesa de disputa o un experto independiente. Nosotros en el colegio de aparejadores hace ya 12 o 14 años que creamos el centro de la construcción con la participación y la coordinación de Beatriz y en principio lo que más estamos ofreciendo es, como os he dicho, el arbitraje. Quizás el anteproyecto de ley de eficiencia procesal y que todavía no acaba de salir, estamos bloqueando un poco otros medios de resolución de conflictos distintos. Pero bueno, el arbitraje lo entiende todo el mundo, tiene una ley, la 60/2003, que digamos es una ley corta, fácil y entendible por todo el mundo. Y luego el colegio tiene también un reglamento de arbitraje donde se especifica de una manera más concreta pues, cómo debe ser la solicitud, cómo debe ser la oposición de las partes, si caso de que exista, cuáles son las causas de recusación, cómo se nombran los árbitros, cómo se tramita la prueba, cómo se dicta el arbitraje, el laudo y cómo se notifica a las partes, etc. Es bastante fácil, también bastante sencillo, muy entendible por todo el mundo. En primer lugar, debemos explicar que lo que hacemos en el colegio de aparejadores es un arbitraje de equidad. Perdona, que estoy un poco constipado. Es decir, no utilizamos árbitros expertos jurídicos, sino aparejadores expertos en construcción que van a resolver conflictos de construcción. Perdona. Esto no quiere decir que deban desconocer las normas básicas jurídicas o el contenido jurídico de los contratos del que las partes están sometiendo a mediación. Bueno. Si está muy mal, pasamos. Sí. Vamos a empezar. ¿Quieres que hagamos un pequeño paradita para que bebas agua o tomes un caramelo y comenzamos? Vamos a hacer otra cosa. Va a empezar Beatriz y acabo yo. Exacto. Sí, además que como el mío es más generalista, pues vamos de lo general a lo particular. Vale, perfecto. No me quería entretener mucho porque realmente es arbitraje en construcción. Las cosas del directo que dicen, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, a ver, os explico un poco lo que estaba introduciendo Jorge. Nosotros desde 2004 generamos el Centro de Resolución de Conflictos que ya amplió de lo que está comentando Jorge. O sea, el colegio tiene corte de arbitraje desde hace muchísimos años. El arbitraje es más conocido, pero desde el 2012 que salió la ley de mediación, bueno, pues quisimos introducir en el colegio, en inicio fue el Centro de Resolución de Conflictos solo con arbitraje y mediación. Y básicamente ahora sigue así, ¿no? Mediación y arbitraje. Lo que pasa que me voy a adelantar un poco, os voy a explicar un poco los 16 años de legislación de mediación y otros ADRs para que se entienda un poco lo que estoy intentando introducir de palabra con la visual, ¿no? En 2008 se establece una directiva europea en la que pide a todos los Estados miembros que legislen sobre mediación. Entonces, España se pone a ello, tarda un poquito, veis que hasta 2012
casi raspando lo que marcaba la directiva europea, tenemos la Ley de Mediación Civil y Mercantil, la 5/2001. En ese momento, pues, tenemos ya legislación sobre mediación, aunque en España años antes se iba haciendo una mediación sin regulación, pero bueno, la mediación la ley de mediación es una ley muy sencilla y se hacía mediación en diferentes ámbitos, pero sin esta ley, ¿no? Al año siguiente se crea el Real Decreto 980-2013 que modifica esta ley en cuestiones de qué formación tienen que tener los mediadores y otras cuestiones que quedaban por regular. Luego, en 2018, ahí veis que hay un impasse bastante largo, se saca el proyecto de ley de impulso a la mediación en el que se busca que, bueno, pues lo que el propio proyecto de ley se titula, ¿no? Es impulsar esa mediación que además ya lleva muchos años, como os digo, aunque no hubiera regulación, se hacía mediación sin esa ley, pero sí que existía la mediación en temas de familia. Esa ley de impulso a la mediación se queda en fase parlamentaria, no se activa, vamos, se intenta activar como todo, pero no prospera. Al año siguiente, vamos, casi en el mismo año, porque el proyecto de ley de impulso a la mediación creo que salió en febrero, y el foro de mediación, el Ministerio de Justicia ya hizo un foro de mediación con todas las instituciones de mediación que existen, de diferentes colegios profesionales, asociaciones. Hay mucha actividad en mediación, aunque no se conozca al público, que es lo que llevamos intentando divulgar, ya veis, todos estos años. Bueno, pues el Ministerio de Justicia genera ese foro, ¿no? En ese foro también estamos nosotros representados a través de IDM, que es Instituciones de Difusión de la Mediación, de que somos miembros con otros colegios profesionales. En 2022 sale el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, pongo entre paréntesis más porque ahí ya se habla de medios adecuados de solución de controversias, que es lo que en inglés llamamos ADRs, Alternative Dispute Resolution, para que se empiece a considerar el que existen otros medios para, bueno, y como dicen, que a mí tampoco me gusta que solo se quede en esto, pero es una realidad, como para desatascar el sistema judicial, que sabemos que cada día está más enlentecido, más lento, y entonces ahí ya plantea otros medios de resolución de controversias, que ahora os explico cuáles son, entre ellos, por supuesto, la mediación. Ahora mismo, en este marzo, en 2024, ha vuelto a salir, porque este proyecto de ley se entró en el Congreso, pero como recordad que tuvimos unas elecciones en julio, pues ahí estaba en discusión, pero se pararon bueno, pues que saliera, ¿no? Entonces ahora en 2024 ha vuelto a salir el proyecto de ley orgánica de medidas de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Es más largo el título, lo que se ha dejado de reducido, y vuelve a hablar de los medios alternativos de solución de controversias. Esto es lo que os digo, el 22 de marzo del 2024, el proyecto de ley orgánica es más largo, acciones colectivas para la protección y defensa de derechos y intereses de los consumidores y usuarios. Y ahí está, ¿no? Ahora mismo está en el Congreso, en fase de ponencia, el Gobierno con los grupos revisándolo, y estamos esperando que salga. ¿Qué tiene de particular? Que os adelantaba Jorge y os decía que era bastante importante tener esto en cuenta. Pues en el artículo 5 habla del requisito de procedibilidad. El requisito de procedibilidad, cuando esta ley esté activa, nos va a condicionar la admisión de demanda para que hayas tenido que pasar, ¿no? o entregar con tu demanda este requisito de procedibilidad, que significa que has tenido que acudir previamente a un medio de estos de resolución de controversias, que son mediación, conciliación, opinión de un neutral o experto independiente, y la oferta vinculante confidencial. Estas
fórmulas son las que nosotros ya desde hace años las tenemos, que es lo que la primera diapositiva. Este es un pantallazo de nuestra web, o sea que toda esta información la podéis encontrar en la web, en atención al ciudadano, hay resolución de conflictos y veis esto mismo que os estoy enseñando. O sea, que aparte de que, bueno, que la presentación la enviaremos, pero vamos, estamos a vuestra disposición para que llaméis al colegio y nosotros os informamos dependiendo del caso. Generalmente llegan los casos a asesoría legal, ¿no ves? Que lo tenemos aquí. Asesoría legal del colegio, bueno, pues escucha a quien llame para, bueno, pues para también discernir un poco que si es interesante contratar a un experto independiente, que la ley lo denomina así, pero para los que en general conocemos los peritajes, pues bueno, pues al final es pedir un perito, se designa un perito y el perito pues hace una evaluación de lo que se le pida, pero no es un perito de parte, es un perito que ambas partes piden, ¿no? Esto es lo que llaman experto independiente o opinión de neutral, ¿no? Que es lo que veíamos en la ley. Entonces hace una evaluación y hace un dictamen. Tanto el dictamen de experto independiente como el dictamen que se hace en la conciliación privada, nosotros consideramos conciliación privada, ahora os explicaré, no son vinculantes. De momento no son vinculantes, como está en revisión la ley, porque todavía no es ley, es proyecto de ley. Últimas noticias pues están viendo que si es vinculante o no. Yo creo que no va a ser vinculante porque es la potestad de las partes. Todos estos medios al final lo que buscan es que haya una resolución autocompositiva, o sea, que las partes puedan resolver los conflictos, que no los judicialicen y que desatasquemos la justicia porque seas capaz de resolver tu conflicto, ¿no? Entonces, la pericial, para entendernos, o esta opinión de experto independiente, se formula y las partes se someten a ella. Lógicamente, si pides esto, es porque de alguna forma esta opinión te va a ayudar a resolver eso que tú tienes en disputa y que no consigues resolver. Lo novedoso también de esta ley es que está un poco regulando la conciliación privada que hasta ahora no existía. La conciliación privada es, ahora os explicaré mediación, voy un poco al revés, voy un poco de lo más extraño, pero para que veáis las dos, ahora mismo son las dos cosas más opuestas, que pidas una pericial y con eso te sea suficiente. En la conciliación privada, al final la ley está promoviendo que los centros de mediación, colegios profesionales, convirtamos o a nuestros mediadores sean conciliadores. La diferencia entre el conciliador y el mediador es que el conciliador, igual que el experto independiente, tú le vas a pedir ayuda y él te va a dar un dictamen que nunca va a ser vinculante, pero sí te da un dictamen. En el caso de la mediación, el mediador va a hacer con métodos de resolución de conflictos y gestionando una negociación asistida, que también tenemos el ejemplo de negociación asistida, también se puede, si uno no se quiere vincular con la ley de mediación, que bueno, sería un absurdo cuando no existía, pues no se podía vincular a ella, pero la mediación es interesante porque la mediación hace ejecutivos los acuerdos. Con una negociación, bueno, pues tú llegas a un acuerdo como cualquier otro que puedas estar firmando, como cualquier contrato que firmas en el día a día, pues tú tienes un vínculo que te ata, pero no es ejecutivo. Con la mediación sí se consigue que sea ejecutivo, porque se puede llegar a público o ratificar en cualquier juzgado el acuerdo de mediación. Entonces, bueno, rebobinando un poco, el conciliador sería una nueva fórmula que han aportado, porque también nos pasa cuando la gente te pregunta por mediación, pues te llaman y hay confusión, ¿no? Luego Jorge os hablará del arbitraje, que es muy conocido, entonces la mediación hay veces que se confunde con el arbitraje, se presupone como más flexible o no sé cómo se la imagina la gente, yo ya lo tengo todo muy claro en mi cabeza, pero te piden una resolución y usted como mediador va a dar un dictamen o en el caso del arbitraje se llama un laudo, va usted a dar un dictamen y dices, no, yo como mediador voy a ayudar por todos los medios para que ustedes resuelvan el conflicto y generen un acuerdo
en el que se refleje todo eso que vamos negociando o negociando con la ayuda del mediador, se refleja en el acuerdo de mediación, que eso es lo que se obtiene en mediación, y ese acuerdo de mediación es el que luego puedes elevar a público y hacer ejecutivo como si fuera una sentencia judicial. Eso es lo que me parece a mí que es lo que la gente no conoce y lo que me parece que es muy importante. Entonces, en la conciliación sí que le podríamos decir, si usted quiere que alguien va a tratar como conciliador privado, yo como mediadora puedo ser, bueno, yo soy árbitro en la corte, soy mediadora y podría ser conciliadora y si las partes lo quieren, yo podría actuar de esa forma y dar ofrecer un dictamen de lo que me comenten. Yo intentaría de forma conciliadora que las partes llegaran a un acuerdo igual por su voluntad, porque al final lo que se descubre es que hay mucho mayor cumplimiento de los acuerdos cuando las partes los construyen que cuando te encuentras una sentencia, ¿no? Incluso hay sentencias en construcción que no se pueden llegar a ejecutar porque se complica tanto que cuando tú obtienes esa sentencia a cuando quieres hacer la reparación del daño a nivel constructivo, la construcción, los edificios no entienden de tiempo y el tiempo afecta a cómo resolver. Entonces, si tú tienes un proceso que ha durado años, ese dictamen, o sea, esa sentencia que ha dictado un juez en base a una pericial, en un momento en el que se revisó esa estructura, pues ahora puede estar muy deteriorada y no se puede resolver aunque quieras, ¿no? No es que no quieras cumplir la sentencia, ¿no? Entonces, incluso para eso, yo voy mezclando un poco todo, luego si queréis en la fase de preguntas nos preguntáis. Incluso en eso la mediación está abierta, tú puedes abrir un proceso de mediación cuando está incluso una demanda, antes de demanda sería lo ideal, cuando está una demanda interpuesta, durante, porque tú paras los plazos de prescripción y caducidad, incluso con una demanda puesta por razones a lo mejor de esta índole que veas que tú quieres cumplir, pero es difícil cumplir lo que te han dictado en demanda o no lo puedes cumplir, ¿no? Entonces, a ver, es lo que se busca, ¿no? Que la justicia ya está muy abierta a que nos solucionemos los conflictos porque la saturación y el tiempo los dilata tanto que las empresas desaparecen, las personas entran en concurso las empresas entran en concurso de acreedores, personas que llegan a fallecer incluso, se da el caso, ¿no? De compañeros que son abogados que estamos dilatando tantísimo la resolución de los conflictos que al final esa voluntad que hay de que el ciudadano pueda acceder a la justicia pues no existe, realmente no se accede a la justicia. Entonces, bueno, por interpretar un poco de lo más complicado o más resolutivo en el que, porque no es autocompositivo el arbitraje, que es lo que va a hablar Jorge, el arbitraje te dan una solución, que es un laudo, que es, bueno, pues la justicia a lo mejor no me atiende lo rápido que puedo, pues vengo a que alguien, en nuestro caso incluso esa persona es un experto en la materia, porque eso ya lo explica Jorge, ahora somos expertos en construcción, entonces entendemos la materia de las que nos dan a resolver y obtienes un laudo. El siguiente sería la conciliación. O sea, la conciliación no es un laudo, pero es un dictamen no vinculante al que tú te puedes someter, porque al final es el acuerdo de las partes el que llega a quiero arbitraje, quiero conciliación, quiero el experto independiente, quiero mediación. Luego sería el experto independiente, que es el perito al que le pides igual pues una pericial y la vuelves un dictamen no vinculante, tú te sometes a ella. Entre el experto independiente y la mediación, luego la mediación no daría, el mediador no hace nada vinculante para las partes, ni vinculante ni no vinculante, simplemente les ayuda, les asiste en esa construcción del acuerdo. O sea, sí que se trabaja muchísimo con las partes y como le digo yo a los mediados muchas veces, soy muy pesada de que llegues a un acuerdo y se puede llegar a un acuerdo si estructuras muy bien la negociación y asistes muy bien a las partes. Entonces, lo que sí que se utiliza en mediación es la opinión esta no vinculante del experto independiente. Muchas veces, casi todas las veces, invitamos a un experto independiente, que también le llamamos una pericial en mediación, le introducimos en el proceso
y las partes utilizan a ese experto independiente que no viene de parte de uno ni parte de otro, porque siempre las partes vengan a cualquier fórmula que quieran usar, siempre vienen con su pericial, siempre es un perito. La semana pasada me llamaba una persona para consultar y decía, pero ¿cómo es posible que un perito, porque decía, bueno, y si ustedes designan un perito en el colegio, es independiente? Digo, no, es el principio de cualquier perito y cualquier pericial. Dice, pero ¿cómo es posible que teniendo dos periciales de partes sean tan diferentes? Digo, bueno, pues la opinión de cada perito tampoco vamos a empezar a ponerla en duda, ¿no? Pero lo que sí que procuramos es que durante la mediación se haga partícipe al perito en mediación. Entonces, este perito ayuda a las partes, pero escucha a las dos. Además, muchas veces son peritos que ya también son mediadores, entonces entienden estos procesos. Ayudan a las partes, ellos van a hacer su trabajo porque es su trabajo que tienen que hacer y tienen que hacer un informe de lo que se les pida, ¿no? Pero sí con la visión de tenemos que resolver, ¿no? O sea, tienen que ser todos independientes y supuestamente todos tendrían que decir las mismas cosas, pero como digo yo, la construcción es muy, muy complicada. Los daños por humedades son cosas que son súper difíciles de saber de dónde vienen. Pero si tú estás haciendo una pericial buscando la resolución de lo que está pasando, lo que buscamos es que a lo mejor el edificio sea funcional, porque tanto al promotor como a la constructora como al usuario del edificio necesitan que ese edificio sea viable, ¿no? Entonces, nosotros buscamos un edificio viable. Las culpas sí se repartirán, pero más bien es asumir que cada uno asuma una parte de su responsabilidad más que de culpa. Nosotros intentamos quitar culpas y que cada uno entienda, bueno, pues mira, yo no pude hacer esto en este momento bien, ahora lo voy a intentar hacer bien. ¿Por qué? Pues porque se dan muchas circunstancias, los procesos constructivos son muy, muy complejos. Entonces, bueno, yo con esto, y ya casi, mira, no ha venido mal hacerlo así porque casi así ha servido de introducción, y ahora se explica pues la parte del arbitraje de equidad que está aquí, ¿no? Que sería el medio que no es autocompositivo, porque tú pides a una persona que resuelva, ¿no? Pero el resto tienden a la autocomposición, aunque la conciliación se queda un poco entre medias de si ustedes al final yo no consigo conciliarles, porque al final haces lo mismo, haces con técnicas de mediación, de resolución de conflictos, que las partes lleguen a un entendimiento, un acuerdo, porque sabes que es lo que más se va a cumplir realmente. Si tú dices, mira, pon esto porque yo me comprometo a que hago esto. Pues raro es que no lo hagan. Incluso si avanza el tiempo, porque luego también se hace un seguimiento, mediación en los conflictos, el mediador se queda vinculado con ese seguimiento, se hace una planificación de cómo se resuelve ese conflicto, se hace el seguimiento de si se van cumpliendo hitos, o incluso en mediación nosotros vamos haciendo acuerdos parciales, no tenemos que llegar a una totalidad del acuerdo para ponernos a trabajar, porque muchas veces incluso la resolución de conflicto está vinculada a que tú empieces a resolver algo y descubras, pues, bueno, mira, con toda la voluntad yo quiero resolver esta humedad, pero me pongo a resolverla y resulta que levanto toda la cubierta y me encuentro una sorpresa, pues no es que no quiera, pero la mediación se puede volver a activar. O sea, es todo lo flexible, que no te da un proceso judicial, porque tú ahí te sometes a lo que te diga el juez, a lo que el juez vea, a lo que indague a una pericial judicial, a que tú vayas avanzando sobre una resolución, que al final el propio hecho de resolver un conflicto en construcción es un proceso vivo, no las cosas en general no están, sobre todo en nuestro ámbito. Entonces, es lo que os digo, del arbitraje, conciliación, experto independiente y mediación, todas esas figuras incluso podrían ir un poco encadenadas, ¿no? También se puede dar que tú tienes, sabes, un proceso de mediación, se resuelve todo en el proceso de mediación, pues lo que os digo, se puede ir resolviendo por partes y hacer acuerdos parciales, a lo mejor la suma de todos los acuerdos parciales resuelve lo que se ha llevado a mediación. Entonces, bueno, pues sería una resolución por partes, vamos a decir. En el caso de un arbitraje, pues, o digo juicio, tú llevas una materia y esa es la que se resuelve, ni se amplía ni se acorta. Entonces, lo que tú no puedas resolver en mediación, porque queda algún tema que sea
muy complicado, bueno, igual se habla que se puede judicializar una vez cierras el proceso de mediación, pues tú puedes, el resto, pues vamos a decir, pues mira, de 10 cosas que hemos compartimentado que había que resolver, una no hemos resuelto, bueno, pues esa la judicializas, pero resulta que las otras a lo mejor te permiten seguir haciendo lo que necesitabas y esa que se queda, pues es a lo mejor la que no se ha podido resolver por las razones X, porque las partes incluso o no se ven en la potestad o no lo quieren o, bueno, millones de circunstancias. Pero también se puede hacer un med-art, ¿no?, que se le llama, o sea, pasar eso mismo a arbitraje. O sea, tú has tenido un proceso de mediación y lo que no puedes resolver, pues lo pasas a arbitraje de equidad y el árbitro pues ya resuelve. Es pensar que hay muchísimos, como le llaman en el mundo anglosajón, le llaman los multidors, ¿no? O sea, tú llegas con tu conflicto y tienes un montón de puertas para resolverlo, no como en España, que solo se considera ahora mismo el judicializar los conflictos, o como dice Jorge, el arbitraje, que sí se entiende porque ya se lleva muchos años trabajando. Entonces, bueno, pues yo por mi parte, cumplido el tiempo, dejo a Jorge, que creo que está un poco ya mejor, y si luego, si tenéis dudas de lo que he dicho, pues ya tú me preguntas. Bueno, creo que ahora sí que voy a poder. Voy a compartir la presentación que habíamos iniciado anteriormente. Bueno, nos habíamos quedado en qué tipo de arbitraje, digamos, se puede solicitar en la Corte del Colegio de Aparejadores. Yo creo que cuando las partes de un proceso constructivo, normalmente contrata y subcontrata, promotor y contratista, suministrador de materiales y promotor o contratista, tienen un conflicto, ni quieren que se judicialice por los tiempos, ni quieren la intervención de abogados ya procesalistas digamos que paralizan todo el proceso de construcción. Lo que ellos la mayoría de las veces querrían es que alguien con conocimiento en la materia constructiva pues les diera una opinión, digamos, objetiva y resolutiva, para que las partes tuvieran digamos, un punto de partida de cómo seguir avanzando en esa construcción, ¿no? La paralización de las obras normalmente tiene unos costes asociados muy altos y a veces simplemente se prosigue con la construcción, pues, bueno, ya empecemos. Bueno, se prosigue arrastrando una serie de conflictos que al final estallan. Como veis, el sector de la construcción es un sector que demanda mucho el arbitraje, genera mucho conflicto. En la Corte de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Madrid, el año pasado se administraron 120 casos, de los cuales el 20% se refieren a construcción e ingeniería. El tipo medio de resolución estoy aquí. Vale. Ya está resuelto.
Bueno, volvemos al arbitraje. Eh, la ventaja fundamental es que los árbitros van a entender de la materia que le están hablando, ¿vale? Es verdad que los procedimientos judiciales pues tienen al final la intervención de expertos y peritos, pero como ha dicho Beatriz, es también súper normal que el criterio de los peritos sea muy dispar. Los peritos de la demandante valoran los daños en 1.000.000 y los peritos de la demandada lo valoran en 100.000. Y ninguno de ellos comete un delito, por paradójico que pueda parecer, ¿no? Cada uno, digamos, informa según su conocimiento y su leal saber y entender. La duración del procedimiento nuestro, de la Corte de Arbitraje del Colegio, son 6 meses. 6 meses, pero bueno, luego lo veréis, es a contar desde que se contesta, digamos, la demanda de arbitraje, ¿vale? Una vez que ya tenemos todos los datos, el árbitro dispone de 6 meses. Se puede ampliar 2 meses más de forma excepcional en caso de necesidad, bien porque la prueba se nos haya ido de madre, sea demasiada prueba, porque haya habido problemas de notificaciones o comunicación con las partes, o bien porque el arbitraje sea excesivamente complejo. Aporta también agilidad porque las comunicaciones son casi instantáneas, mientras que en un juzgado presentamos un papel y tarda pues 15 días o un mes en proveerse y en darse de traslado a la otra parte y en concederle, en fin, los días correspondientes para contestar, etcétera. Aquí se hace todo por correo electrónico y la verdad es que se hace muy rápido sobre la marcha. Es un procedimiento en única instancia, es decir, evitamos las apelaciones. ¿Esto es bueno o esto es malo? No sé. La verdad es que la solución que dé el árbitro se va a ejecutar después de que dicte el laudo. Es decir, no hay recurso de apelación o no hay un recurso en el sentido tradicional, en el que se vuelvan a analizar los hechos y las cuestiones de fondo y se pueda reinterpretar, ¿vale? Sí que es cierto que hay un... hay un medio de impugnación que es ante la Sala de lo Civil bueno, Civil y Penal del TSJ, que es por motivos de nulidad tasados, que luego veremos. Y luego todo esto yo creo que para las partes le supone un beneficio económico y un ahorro de tiempo bastante considerable, ¿vale? En mi caso concreto, ahora mismo estoy en un tema de unas servidumbres de paso, en fin, relativamente complejas. La demanda se produjo en junio de 2022 y hemos tenido la vista de un verbal, que es un procedimiento sencillo, porque las servidumbres adoptan este procedimiento. Hemos tenido la vista en octubre de 2024, es decir, han pasado 2 años y 3 meses para tener la vista. Eh, de ahí a la sentencia, luego, en fin, recurso, ¿no? La cosa se va a dilatar, digamos, de una manera que se podría haber evitado, que es un poco la idea que tenemos aquí. A ver, aquí. Para que las partes accedan al arbitraje hay dos caminos. Uno es que en sus contratos introduzcan una cláusula arbitral, ¿vale? Diciendo que las cuestiones que puedan surgir de discrepancias o interpretación del contrato se resuelvan mediante arbitraje, que puede ser en derecho, si es la corte, por ejemplo, del Colegio de Abogados, o de equidad en el marco de una corte de arbitraje que sea técnica, ¿no? Como la nuestra. Y expresamente se les encomienda la administración y la designación de los árbitros conforme al reglamento. Esto es básicamente lo que tiene que decir la cláusula de arbitraje. Esta cláusula lo que hace es remitirse a todo el contenido del reglamento de arbitraje del colegio, donde se regula más pormenorizadamente todas las cuestiones, digamos, del procedimiento. Eh, También se entiende que hay una cláusula arbitral cuando por intercambio de correos las partes, digamos, hayan llegado a pactar un arbitraje. No es necesario que esté en el contrato, aunque ayuda bastante, ¿vale? Porque eh, también desde el inicio las partes que están realizando unas actuaciones, unas obras, una actuación edificatoria, saben a qué atenerse. Es decir, si yo no cumplo, voy a tener que ir a un arbitraje y voy a tener que conformarme con lo que diga el árbitro. Y el árbitro va a ser un experto en construcción, con lo cual, si estoy poniendo materiales de menor calidad o estoy alterando el proyecto en mi beneficio, eso se va a ver de una manera muy clara. Por tanto, está bien que se ponga en el contrato para tener ya el escenario, digamos, prepactado. Ahora, que surge la disputa y que las partes deciden someterse a arbitraje, es igualmente válido.
pueden firmar un documento conjuntamente o puede ser, digamos, la concordancia de correos electrónicos o documentos que se hayan enviado, de la cual resulte pues, que quieren el arbitraje, que quieren que sea un árbitro, que quieren que lo administre una corte arbitral o bueno, o que quieren que lo haga un solo árbitro con unas, digamos, con unas condiciones procedimentales que se hagan acordes a la ley de arbitraje y que las partes hayan pactado. Esto también es posible. En el caso del colegio, nosotros solemos insacular un árbitro. El procedimiento contempla la posibilidad de que se puedan designar tres. Yo entiendo que esto sería para casos muy complejos, ¿vale? Para grandes obras de ingeniería y construcción en el que haya multitud de partes, quizás, y en el que los problemas se deriven de distintas partidas, digamos, ¿no? Que hay una parte muy importante de instalaciones que igual tienen un carácter específico más del ámbito de los industriales, que hay una parte muy de obra civil o que hay otra parte, en fin, de interpretación de contrato, precios contradictorios, etcétera. Si no existe Si no existe ningún, digamos, un acuerdo previo de las partes para que el árbitro sea una persona en concreto, la corte arbitral insacula uno, ¿vale? Nosotros tenemos una lista muy cortita de árbitros. Los árbitros tienen que ser personas invitadas expresamente por la corte que tengan una trayectoria muy importante y que consideremos que son personas muy válidas para prestigiar la corte, porque aquí lo que no queremos es que sea una lista de peritos como las que se envían a la Unión Interprofesional y que luego los juzgados utilizan para insacular. Ahí la Comisión Nacional de la Competencia nos obliga a admitir a todo tipo de solicitantes, con lo cual cualquier persona con que lleve un mes colegiado va a ser perito si él lo solicita. ¿Realmente el ciudadano considera perito a un profesional recién egresado de la facultad? Yo creo que no, pero bueno, la Comisión de la Competencia nos ha dicho que sí y así lo hacemos. En este caso nos hemos querido blindar, no queremos que la Corte Arbitral pierda prestigio porque no lleguen profesionales debidamente preparados, que tengan una parte, digamos, de conocimiento del proceso arbitral y una parte súper importante del conocimiento de ejecución de obra, y esto es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, pues los árbitros se designan de entre estos seleccionados por la Corte por un sistema rotatorio y se le comunica a las partes. Es fundamental que los árbitros, no nos ha pasado nunca, pero puede suceder que al designar un árbitro, pues una de las partes diga, es que este señor trabajó en la demandada o ya hizo una pericial en otro procedimiento o su excuñado, en fin, cualquier tipo de causas de estas de tacha, ¿no? Para, digamos, en los peritos. Eh, Buscamos la objetividad. Entonces hay una fase previa del procedimiento en el que las partes pueden alegar esta circunstancia y no hay ningún problema en sustituir al árbitro. Voy a retroceder porque creo que se nos ha pasado una... Esta es una ficha que quería enseñaros. ¿En qué estamos interviniendo la Corte de Arbitraje del Colegio? Básicamente en este tipo de conflictos. La estrella es la liquidación de obra y liquidaciones complejas, ¿eh? No olvidemos que cuando una obra termina hay intereses contrapuestos, es decir, el promotor quiere que la obra cueste lo menos posible y el contratista quiere cobrar lo más posible. ¿Por qué? Pues porque de la obra que se presupuesta y que se proyecta a la obra que se ejecuta siempre hay bastantes diferencias, ¿no? Entonces, ya os digo que el conflicto más habitual es la liquidación de obra. Las liquidaciones no son fáciles, suele haber mucha unidad oculta, que el árbitro difícilmente puede ver si no se le justifica documentalmente. Bueno, puede haber precios contradictorios que estaban pactados en contrato, un sistema que no se ha aplicado y que luego pues, las dos partes han tirado para adelante, pero no se ha puesto de acuerdo en qué valía aquello. Puede haber defectos en construcción que paralicen la obra o que simplemente se den una vez la obra eh, finalizada. Yo aquí pongo sin intervención de técnicos, es decir, para que el arbitraje sea efectivo y rápido, lo más habitual es que sean dos partes. Puede haber más partes, pero en principio lo lógico es que sean dos partes. Limita mucho la controversia y es una manera, digamos, de resolver. Tened presente que, por ejemplo, la compañía aseguradora de los arquitectos técnicos, que es Musar, incorpora procedimientos de mediación
en la resolución de conflictos, pero únicamente cuando el conflicto no, digamos, no se ha extendido a todos los agentes de construcción. Es decir, si un promotor está reclamando al aparejador porque entiende que es un defecto de ejecución, que no se ha vigilado, que no se ha hecho un seguimiento de proyecto por parte del arquitecto técnico, director de ejecución, y solo a él, pues la mutua lógicamente puede activar un procedimiento de estos digamos, de mediación. Ahora, si el promotor está demandando al suministrador de materiales, al contratista, a la subcontrata, al arquitecto, al aparejador, al ingeniero que firmó las instalaciones, escapa ya de las posibilidades de la mediación de esta concreta aseguradora, porque entrarían todos los demás seguros de todos los demás agentes y en principio esto sería muy difícil de manejar. También es muy habitual que veamos penalizaciones por retraso, ¿vale? Las cláusulas que se ponen en los contratos a veces son muy leoninas o muy fuertes o excesivamente gravosas y sabemos que las obras tienen unos plazos que raramente se cumplen y que el mercado de materiales y suministros de instalaciones pues entorpece muchas veces la ejecución de la obra en plazo, ¿no? Vas a instalar unas ventanas y resulta que el fabricante pues son SI 120 o lo que sea y tarda 6 meses en fabricarlas o 3 o en fin. Entonces, todo este tema, todos estos temas también se someten al arbitraje de cliente. Están excluidos, lo dice la ley de arbitraje, los conflictos laborales. Esto es un ejemplo, simplemente por poneros, si nos llega pues, una reclamación de derecho laboral o de cuestiones laborales de los trabajadores de una empresa contra un constructor, no lo podemos ver, ¿vale? No tenemos competencia y entonces se rechazaría. Volvemos aquí. El procedimiento de la Corte Arbitral es muy sencillo. Yo os animo a que probéis si tenéis algún conflicto. Se inicia con una solicitud de una de las partes, normalmente entiendo que es la que se considera agraviada, que tiene que pedir expresamente que la Corte acepte el arbitraje, tiene que indicar someramente el conflicto, pues es que entiendo que el constructor me adeuda o me ha generado daños por valor de 50.000 euros o de 200.000 o de 1.000.000 y no me los quiere arreglar. Tienen que alegar la existencia de un convenio o cláusula, bien nos aporta el contrato. El contrato, lo pongo más abajo, conviene aportarlo, así como los datos de las partes, y en el contrato suele existir esa cláusula que es el convenio, ¿no? Ahora bien, si el contrato no dice nada del arbitraje, pero las partes han intercambiado correos y, y han llegado, digamos, al acuerdo de someterse a arbitraje, pues nos tendrían que aportar esos correos. Disculpa, Jorge, no se están cambiando las diapositivas. Ah, se han quedado congeladas. Está, no sé si congeladas, se ha quedado en ventajas al arbitraje. Ah, Estamos en especialización. vale. A ver. No, yo las estoy moviendo, pero ahí no se mueven, ¿no? Es eso. Eso es. Vale. Entonces lo que tengo que hacer es salirme a la pantalla y manejar desde la pantalla. Vale. A ver. Presentación es esta. No, La que estés compartiendo. esta es, ¿no? Es que puede ser eso, que ellos están viendo esta y tú estabas en la otra. Vale. Cuando ves, tú sabes si las... esas- ¿Ahora se mueven? Sí. Ahora se están moviendo. Vale, pues ahí. Ahora se está moviendo, sí, sí. Es que se ha quedado como congelada en una. Y solo se Vale. ha visto esa. Bueno, pues como estábamos diciendo, la solicitud es muy sencilla, es un escrito relativamente de un par de folios, no necesitamos más, que acompañe el contrato, la cláusula arbitral y se presenta por correo electrónico o en el registro del colegio. Correo electrónico está en la página web, el genérico, que es buzoninfo@aparejadoresmadrid.es, pero vamos, que está en la web. Nosotros, a la vista de la solicitud de la parte, se analiza un poquito cuál es el contenido y la cuantía del procedimiento y en el propio reglamento, que ya es antiguo, contempla unas tarifas, ¿vale? Unas tarifas que tienen cierto margen. Solemos irnos al rango menor, ¿vale? Para que os hagáis una idea,
pues ahora mismo se está administrando un arbitraje que yo no recuerdo muy bien, pero no sé si es en torno a los 180.000 euros, la cuestión litigiosa, y de honorarios del árbitro han sido 3.000 o 3.000 y pico, y honorarios de la corte por administrar el arbitraje son 300. Estos honorarios se dividen entre dos, lógicamente, cada parte paga el 50%, ¿vale? Bueno, una vez que se recibe la solicitud, damos traslado a la otra parte para que nos diga si efectivamente acepta el arbitraje y pague su parte. Si la parte no contesta o se niega a someter la cuestión a arbitraje, la Corte Arbitral verifica que existe un convenio y puede seguir adelante con el arbitraje, pese al silencio de esa parte. ¿Y esto por qué es así? Porque no podemos dejar, digamos, desarmado el conflicto porque una de las partes no quiera arreglarlo. Es decir, al someterte a arbitraje estás renunciando a acudir a los tribunales y por tanto no puedes boicotear el arbitraje porque si no tienes la posibilidad de que un juez resuelva y también se la niegas al árbitro, pues una de las partes va a quedar digamos, en una indefensión absoluta, ¿no? Entonces la Corte Arbitral, pues nada, daría traslado a la parte solicitante del arbitraje, le indicaría que la parte demandada, en este caso, pues no desea someterlo a arbitraje por lo que sea, pero que la Corte estima que el arbitraje puede seguir para adelante. En ese caso, digamos que la parte solicitante se hace cargo inicialmente de los gastos del árbitro y de la Corte y se continúa con el arbitraje, ¿vale? Bueno, una vez que la parte demandada ha contestado aceptando el arbitraje o no contesta y seguimos para adelante, se designa un árbitro y se le da traslado a la parte demandante, digamos, para que formule la demanda, porque el escrito inicial es muy sencillito, no necesariamente contiene todos los datos. Ha habido arbitrajes en el que el escrito inicial sí era muy completo y entonces cuando le das traslado por 15 días para que formulen demanda, simplemente se ratifican y solicitan la prueba, ¿vale? Lo habitual es que la prueba eh, sea la documental que nos aportan y normalmente solicitan el interrogatorio de testigos, fundamentalmente de agentes que han intervenido en la construcción, que puede ser la dirección facultativa, que puede ser el jefe de obras, que puede ser un suministrador de materiales o que puede ser, en fin, un perito que haya pasado por allí porque se le haya contratado para lo que sea. A ver, voy a pasar a la siguiente. Los árbitros en este procedimiento, digamos que son los amos junto con las partes. Las partes pueden pactar ampliación de plazos o pueden pactar determinadas cuestiones. Pero lo que es la prueba en sí es la que decidan los árbitros, ¿vale? Ellos son los que aceptan o no las pruebas que han sido solicitadas y pueden, de motu propio, señalar otro tipo de pruebas que las partes no han acordado. Normalmente no va a haber ningún problema. O sea, lo que se pretende es, o lo que he visto yo que pretenden los árbitros, es eliminar aquellas pruebas que son redundantes o innecesarias, ¿vale? Si la cosa está bien documentada y los testigos que se proponen, de 10 hay dos que tienen el conocimiento cierto de, pues porque es el jefe de obra y el director de ejecución o el arquitecto o lo que sea, pues hay veces que no admites el resto de testigos, porque no te sirve de nada que venga tu cuñada o que pregunten a tus hijos, o en fin. Entonces se busca la agilidad. Vale. En todas las pruebas van a intervenir las partes o sus representantes y en todo momento las partes pueden estar representadas por abogados o por personas expertas o por quien ellos decidan. ¿Vale? También cabe la posibilidad de designar un perito, que puede pedirlo el árbitro o lo pueden pedir las partes. Yo creo que es un poco redundante, porque ya el árbitro que se va a designar es una persona que tiene una amplia experiencia en materia de construcción y de edificación. Entonces es incrementar costes. Pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿vale? Los interrogatorios normalmente una vez que se presentan el escrito de demanda y de contestación con la prueba, el árbitro dicta una resolución diciendo qué pruebas se van a admitir y cuándo se van a hacer, por ejemplo, los interrogatorios de las partes si se han pedido o de los testigos. Y también la forma en la que se va a hacer. Puede ser de forma telemática o puede ser en la sede del colegio. En la sede del colegio pues ponemos a su disposición, lógicamente, la secretaría, medios de grabación, etcétera, y si se hace de forma telemática, pues a través de Meet, Zoom o cualquier otra plataforma y también se grabaría. Los documentos solicitamos que se aporten en formato electrónico, preferentemente si no los escaneamos y los
pasamos a formato electrónico y todas las comunicaciones se van a hacer por correo electrónico, ¿vale? Para garantizar, digamos, la inmediatez. Una vez que se ha practicado la prueba, normalmente, también os digo, la prueba se suele señalar una vez que el árbitro ha estudiado los escritos de las dos partes. Es decir, primero el árbitro toma un contacto profundo con la cuestión litigiosa, que requiere un tiempo, lógicamente. Muchas veces tienen que estudiar un montón de certificaciones, partidas de obra, etcétera, etcétera. Casi siempre se hace una visita a la obra y posteriormente ya digamos que como colofón oye a los testigos o a las partes si tienen que aportar algo nuevo. Y una vez que se practica toda la prueba, se suele dar traslado para conclusiones por escrito o de forma presencial ante el árbitro. Lo más cómodo es por escrito, ¿vale? Y se suele hacer así, de esta manera. El laudo, una vez digamos que se ha practicado la prueba y se han presentado los escritos de conclusiones, se tiene que dictar en 6 meses. 6 meses hemos dicho desde que el demandado formula contestación a la demanda. Se pueden prorrogar excepcionalmente 2 meses más, como ya hemos dicho, y el laudo tiene que ser siempre por escrito. Y tiene un contenido mínimo que establece el reglamento y también la ley 60/2003, que son los datos personales de las partes y del árbitro, el lugar en el que se va a dictar, la fecha y la firma del laudo, y luego la cuestión sometida al arbitraje, con las alegaciones de las partes, una sucinta relación de las pruebas y la decisión motivada del árbitro, ¿no? De por qué se concluye en una concreta resolución. Y asimismo tiene que hacer mención a las costas. Yo os diría que el tema de las costas es bastante excepcional. Los temas que se someten a arbitraje o los que hemos visto nosotros nunca son al 100% para una de las partes. No hemos apreciado temeridad o mala fe en ninguna de las partes. Quizás una de las veces sí que hubo un demandado que se negaba digamos, a impulsar el arbitraje y que lo único que hacía era poner obstáculos. Y quizás en este caso, ya no recuerdo, igual se le impusieron las costas, pero simplemente porque actuó con mala fe durante todo el procedimiento, ¿vale? Excepcionalmente se pueden imputar los honorarios y gastos de los representantes de una de las partes a la contraria, pero únicamente, ya os digo, en casos de temeridad o mala fe. Por tanto, tenemos que tener presente que cuando acudimos al arbitraje vamos a tener un coste, digamos, adicional que quizás en el procedimiento judicial inicialmente nos parece que no tenemos, pero que finalmente lo tenemos y multiplicado. Es decir, aquí junto a con los honorarios de los letrados que van a representar a las partes, pues se va a generar un coste, digamos, por mitades, que es el del árbitro. Y ya os digo que la administración del arbitraje por la corte son 300 euros, que es muy poco dinero. Pero bueno, tenemos que tener presente esto. También es cierto que vamos a ganar dinero en cuanto que se va a resolver muchísimo antes y que además la resolución es inatacable. Es decir, el laudo es ejecutable vía procedimiento de ejecución de títulos judiciales, ¿no? Directamente ante el juzgado. Y como os he comentado, no hay una apelación en el sentido clásico de este recurso de que se vuelve a estudiar las cosas. No, lo que ha estudiado el árbitro queda estudiado y no se va a cambiar. Solo cabe una acción de anulación del artículo 41 de la ley de arbitraje en aquellos casos, bueno, que hay que presentarla en los 2 meses siguientes a la notificación del laudo y es por motivos muy tasados y motivos formales. Por ejemplo, bueno, pues que no se haya no existiera convenio arbitral y a pesar de ello la Corte hubiera seguido adelante con el arbitraje, que se nos haya hecho una solicitud sobre una materia no disponible, como pueda ser pues yo qué sé, pues un tema laboral, como hemos dicho antes, ¿no? O un tema de sucesiones o cosas por el estilo que nosotros no podríamos entrar. Que se haya causado indefensión a alguna de las partes porque no se le haya dado traslado de la prueba de la otra, o porque no se haya oído debidamente, o porque se le haya rechazado de manera indebida una prueba que era esencial para la defensa de sus pretensiones, o bien porque se hayan extralimitado los árbitros en el laudo, ¿no? Es decir, que hayan resuelto cuestiones que nadie les ha planteado. Entonces, bueno, en esto es muy similar a cualquier recurso de nulidad en un procedimiento judicial en el que lo que se está valorando es la regularidad del proceso y sobre todo evitar la indefensión de las partes, ¿no? Por eso en el colegio somos muy exquisitos con dar traslado de todo lo que se dice, de todo lo que se pide, de todo motivado, para que todas las partes conozcan
al milímetro lo que se está haciendo y no puedan alegar luego esta causa. No se nos ha, creo recordar que nunca se nos ha anulado un laudo. Vale. Y yo creo que esto ya es todo. No sé si tenéis alguna cuestión que plantear. Eh, Voy a dejar de compartir.